Diego llevaba años viviendo solo en las tierras abiertas y desiertas del oeste. Su vida había sido dura, marcada por la soledad y por momentos que lo habían enseñado a confiar únicamente en sí mismo. Cada mañana se despertaba con el sol que iluminaba las colinas y las praderas, preparando sus caballos y revisando sus herramientas antes de salir a recorrer los senderos. Había aprendido a leer el viento, a conocer dónde encontrar agua y qué lugares eran seguros para acampar. Su rutina era simple pero suficiente para mantenerlo ocupado y alejado de problemas. A pesar de todo, había algo dentro de él que le hacía sentir que le faltaba algo, aunque no sabía exactamente qué. La vida le había enseñado a no esperar demasiado de los demás, pero también había dejado en su corazón una chispa de compasión que nunca desaparecía del todo. Un día, mientras cruzaba un cañón poco transitado, escuchó un sonido extraño. Al principio pensó que era el viento moviendo las ramas, pero pronto se dio cuenta de que había un murmullo débil. Detuvo su caballo y escuchó con atención. Era un llanto suave, casi escondido entre los ruidos de la naturaleza. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Se bajó del caballo y comenzó a seguir el sonido cuidadosamente. Evitando hacer ruido mientras avanzaba, notó huellas pequeñas en la tierra, mezcladas con algunas pisadas más grandes, que claramente eran de alguien que había caminado apresuradamente. Su corazón comenzó a latir más rápido. No sabía exactamente qué encontraría, pero sentía que debía seguir adelante. Después de caminar unos minutos, llegó a un pequeño claro rodeado de arbustos y árboles bajos. Allí vio a 6 niñas sentadas juntas abrazándose unas a otras con los ojos llenos de lágrimas. Parecían asustadas y confundidas, como si hubieran pasado por algo terrible. Algunas tenían ropa desgarrada y sucia, y sus pies estaban cubiertos de polvo. Diego se quedó quieto por un momento sin saber cómo acercarse. Nunca había estado cerca de niños en situaciones así, y mucho menos de 6 a la vez. Su instinto de protección, sin embargo, superó el miedo, respiró hondo y lentamente se acercó hablando con voz calmada y suave para no asustarlas más. «Hola, no quiero hacerles daño», dijo manteniendo las manos visibles y abiertas. Las niñas lo miraron con ojos grandes, temerosas. Una de ellas, la más pequeña, se escondió detrás de su hermana mayor. Él se agachó un poco para estar a su nivel y continuó hablando con paciencia. «Estoy aquí para ayudarlas. ¿Pueden confiar en mí?» Al principio ninguna se movió, sus cuerpos estaban tensos y el miedo se reflejaba en cada movimiento. Diego sabía que no podía forzarlas a hacer nada, así que se sentó en el suelo a cierta distancia y simplemente permaneció allí observando y respirando tranquilo. Con el tiempo una de las niñas comenzó a acercarse lentamente, midiendo cada paso. Diego le sonrió suavemente, mostrando que no tenía malas intenciones. Poco a poco otra se animó a acercarse y luego otra. Aunque seguían nerviosas, la presencia calmada de Diego empezaba a darles cierta seguridad. Él revisó la zona para asegurarse de que no hubiera peligro cerca. El cañón era silencioso, salvo por el murmullo del viento y los pájaros. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Y Diego sabía que no podía dejarlas allí, que debían estar a salvo. Con mucho cuidado les ofreció agua que llevaba en su cantimplora. Al principio dudaron, pero la necesidad hizo que aceptaran. El simple acto de recibir agua y alimento comenzó a romper lentamente la barrera de miedo que tenían. Mientras las niñas comían, él observaba cada gesto tratando de entender quiénes eran y qué les había pasado. No hablaban mucho, pero se podía ver la tristeza en sus ojos. Una de ellas, con cabello largo y oscuro, parecía ser la más valiente. Miraba a Diego con curiosidad, como si estuviera evaluándolo. Diego sabía que debía ser paciente. Comprendía que la confianza no se gana de inmediato, y menos en personas que habían vivido experiencias difíciles. Después de un rato, él comenzó a hablarles suavemente sobre su vida en las tierras abiertas, sobre los caballos y los caminos que recorría. No les contaba todo, solo pequeñas historias que no fueran intimidantes. Poco a poco algunas de las niñas empezaron a responder con palabras cortas, compartiendo nombres y pequeños detalles sobre ellas mismas.
Era un avance pequeño pero significativo. Cada palabra que decían era un paso hacia la seguridad y hacia la confianza. Diego también comenzó a notar las habilidades de cada una. Una niña era rápida y ágil, capaz de moverse entre los arbustos sin hacer ruido. Otra tenía una mirada atenta. Aunque eran jóvenes, mostraban fortaleza y resiliencia. Él comprendió que aunque necesitaban cuidado y protección, también tenían algo que ofrecer. Esto le dio un nuevo sentido de respeto y admiración por ellas. A medida que el sol comenzaba a descender, Diego supo que debía llevarlas a un lugar seguro antes de que oscureciera. No sería fácil. Pues 6 niñas eran muchas para mover a la vez, y él estaba acostumbrado a viajar solo. Sin embargo, no había otra opción. Preparó sus caballos y les mostró cómo acercarse sin miedo. Las niñas lo siguieron lentamente manteniendo cierta distancia, pero cada paso que daban juntas era un pequeño triunfo sobre el miedo. Mientras avanzaban, Diego pensaba en el futuro. Sabía que no podía simplemente dejarlas en cualquier lugar, pero tampoco podía volver con ellas a la ciudad cercana, donde el mundo adulto y sus peligros las esperarían. Su mente estaba llena de preguntas y preocupaciones, pero también de una determinación firme. Las protegería sin importar el esfuerzo que eso implicara. Por primera vez en mucho tiempo sentía que su vida tenía un propósito más grande que él mismo. Durante la caminata, algunas de las niñas comenzaron a hablar más, compartiendo historias pequeñas de su infancia y de cómo habían llegado hasta allí. Aunque eran recuerdos dolorosos, él escuchaba sin juzgar, ofreciendo consuelo con palabras simples y gestos amables. Cada historia que escuchaba fortalecía su resolución de no dejarlas desamparadas. Se dio cuenta de que, aunque la vida los había puesto juntos por casualidad, ahora dependían unos de otros para sobrevivir y encontrar esperanza. Al caer la noche encontraron un pequeño refugio natural, un lugar protegido por rocas y árboles. Diego encendió un pequeño fuego y les preparó un lugar donde pudieran descansar. Las niñas se acurrucaron cerca, y aunque todavía había miedo, había también un sentido de seguridad que no habían sentido antes. Diego se sentó frente al fuego pensando en lo inesperado que había sido ese día. Nunca imaginó que un simple viaje se convertiría en el inicio de algo tan significativo. Esa primera noche fue tranquila, pero llena de emociones. Diego miraba las estrellas y sentía una mezcla de preocupación y esperanza. Sabía que las pruebas apenas comenzaban. Pero también comprendía que aquel rescate era más que un acto de compasión, era el inicio de una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. Las niñas, por su parte, poco a poco se relajaban, sintiendo que por primera vez alguien realmente se preocupaba por ellas. En silencio compartieron miradas que transmitían confianza y gratitud, aunque las palabras todavía eran escasas. Así terminó el primer día, un día que parecía ordinario al comenzar, pero que terminó marcando el inicio de un viaje lleno de desafíos, aprendizajes y vínculos inesperados. Diego sabía que debía prepararse para lo que venía, pero también sentía por primera vez en mucho tiempo que su vida no sería la misma. Ese encuentro con las 6 niñas apaches había encendido una chispa de cambio que nadie, ni él ni ellas, podría haber anticipado. Después de esa primera noche tranquila, Diego se despertó con la luz suave del amanecer filtrándose entre las rocas y los árboles. Las niñas todavía dormían acurrucadas cerca del fuego apagado, y él se quedó observándolas un momento. Cada una tenía un rostro diferente, pero todos reflejaban una mezcla de miedo, cansancio y curiosidad. Diego sabía que su trabajo apenas comenzaba. Cuidarlas no sería fácil, pero algo dentro de él lo motivaba a intentarlo. Había decidido protegerlas y no permitiría que el miedo o la incomodidad lo detuvieran. Al despertar, preparó un desayuno sencillo con los pocos suministros que tenía. Pan duro y agua fueron suficientes para empezar el día, aunque él sabía que necesitaría encontrar más comida pronto. Lentamente despertó a las niñas una por una. Algunas se movieron con torpeza, aún adormecidas y confundidas, mientras otras permanecieron quietas sin saber qué hacer. Diego habló con voz calmada, asegurándoles que todo estaba bien y que no tenían que tener miedo. Sus palabras eran simples pero llenas de sinceridad, y poco a poco las niñas comenzaron a responder
con pequeños gestos de aceptación. Una de las niñas que parecía ser la mayor fue la primera en levantarse por completo. Caminó lentamente hacia él, manteniendo cierta distancia como si evaluara cada paso que daba. Él le sonrió suavemente mostrándole que no tenía malas intenciones. Luego una a una las demás también comenzaron a moverse, todavía inseguras, pero confiando un poco más en la presencia tranquila de Diego. Él les ofreció pan y agua, y aunque algunas dudaron, finalmente aceptaron. Esa pequeña acción les dio una sensación de seguridad que hasta ese momento no habían tenido. Después del desayuno, Diego decidió que debía moverse a un lugar más seguro. El refugio donde habían pasado la noche era cómodo, pero no podía protegerlas completamente de los peligros del exterior. Les explicó con palabras simples que necesitaban caminar juntas y estar cerca de él en todo momento. Las niñas obedecieron, algunas tropezaban con raíces o piedras, y él las ayudaba, levantándolas y dándoles palabras de ánimo. Cada pequeño gesto reforzaba la confianza entre ellos, aunque todavía quedaba un largo camino. Mientras caminaba, Diego observaba cuidadosamente el entorno. Sabía que no podían confiar en cualquier lugar, y cada sombra o sonido extraño lo ponía alerta. Sin embargo, también comenzó a notar la curiosidad de las niñas. Miraban los árboles, los pájaros y los insectos con asombro, preguntando con gestos y palabras simples sobre lo que veían. Él les explicaba pacientemente, señalando cosas que para él eran normales, pero para ellas parecían nuevas y fascinantes. Poco a poco el miedo comenzaba a mezclarse con la curiosidad, y eso era un buen signo. Durante el camino comenzaron a surgir pequeños desafíos. Una de las niñas se tropezó y cayó raspándose la rodilla. Diego se apresuró a ayudarla, limpiando la herida y asegurándose de que no se infectara. La niña lloró al principio, pero luego sonrió tímidamente cuando él le mostró que todo estaba bien. Otro problema fue encontrar agua fresca. Diego debía buscar ríos o arroyos donde pudieran beber sin peligro. Las niñas lo siguieron con cuidado, observando cómo él usaba sus conocimientos del terreno para encontrar lo que necesitaban. Cada pequeño logro reforzaba la idea de que podían confiar en él. A medida que pasaban los días, la convivencia comenzó a mostrar sus complicaciones. Las niñas no estaban acostumbradas a seguir reglas o a trabajar juntas. Discutían por pequeñas cosas, como quién debía llevar un saco de comida o quién podía sentarse más cerca del fuego. Diego debía mediar constantemente, usando su paciencia y sentido común. Les enseñaba a compartir y ayudarse mutuamente, explicándoles con palabras simples por qué era importante trabajar en equipo. Con el tiempo, aunque todavía surgían conflictos, las niñas comenzaron a entender la importancia de apoyarse unas a otras. Otro desafío era la alimentación. Diego sabía cómo cazar y recolectar, pero cuidar de 6 niñas significaba más bocas que alimentar. Les enseñó a identificar plantas comestibles, cómo recoger frutos y cómo moverse sin hacer ruido para no asustar a los animales. Las niñas aprendieron rápidamente y cada día se volvían más independientes y hábiles. A través de estas enseñanzas no solo estaban sobreviviendo, sino que también comenzaban a encontrar un propósito y confianza en sí mismas. Mientras trabajaban juntos, Diego empezó a notar la diversidad de personalidades entre las niñas. La mayor era protectora y madura para su edad, siempre pendiente de las demás. Otra era curiosa y valiente, dispuesta a explorar y aprender rápidamente. Una tercera era sensible y reflexiva, observando todo antes de actuar. Cada una aportaba algo único al grupo y Diego comprendió que aunque eran jóvenes, tenían habilidades y talentos que podrían ser valiosos para su supervivencia y bienestar. Aprender a reconocer esto fue un paso importante para él, ya que le permitió verlas no solo como niñas necesitadas, sino como individuos con capacidades propias. Diego también comenzó a enseñarles habilidades básicas de supervivencia. Les mostró cómo encender un fuego, cómo construir un refugio temporal y cómo mantenerse seguras mientras caminaban por terrenos difíciles. Cada lección era acompañada de historias y ejemplos simples para que las niñas pudieran entenderlas fácilmente. Algunas veces, mientras enseñaba,
no podía evitar sonreír al ver la emoción en sus rostros. Había algo especial en la manera en que cada una absorbía lo que él compartía, y eso le daba un sentido de propósito que no había sentido en años. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Diego y las niñas se fortalecía. Aunque todavía había miedo y desconfianza ocasional, ahora había momentos de risa y juego. Las niñas comenzaban a imitar sus movimientos al montar los caballos, a practicar cómo caminar con cuidado por los senderos y a experimentar con las herramientas que él les mostraba. Cada pequeño éxito era celebrado con sonrisas y palabras de aliento. Diego comprendió que la vida podía ser difícil. Pero también podía tener momentos de alegría, incluso en medio de la incertidumbre. No todo era fácil. Había días en que las niñas extrañaban a sus familias, lloraban por recuerdos dolorosos o se enfadaban por no poder hacer lo que querían. Diego las escuchaba con paciencia, ofreciéndoles consuelo y recordándoles que estaban a salvo. Aprendió a leer sus emociones, a anticipar cuando necesitaban espacio o apoyo y a ajustar su comportamiento para ayudarlas a sentirse protegidas. Este proceso no solo fortaleció su vínculo, sino que también le enseñó sobre la empatía y la paciencia. De una manera que nunca había experimentado. Durante las noches, después de un día largo de caminata y aprendizaje, Diego y las niñas se sentaban alrededor del fuego. A veces hablaban. A veces escuchaban el silencio de la naturaleza. Era un tiempo de descanso, pero también un momento de conexión. Las niñas empezaban a compartir historias de su infancia, recuerdos de momentos felices o tristes, mientras Diego escuchaba con atención y ofrecía palabras de aliento. Cada historia compartida ayudaba a sanar heridas y a fortalecer la confianza mutua. Al final de esos primeros días juntos, Diego comprendió que la responsabilidad que había asumido no era solo proteger a las niñas físicamente, sino también ayudarlas a sanar emocionalmente. Ellas necesitaban a alguien que las guiara, que las escuchara y que les ofreciera un lugar seguro para aprender a confiar nuevamente. Y él, a su vez, necesitaba la oportunidad de abrir su corazón después de tantos años de soledad. La experiencia estaba cambiando a todos, aunque aún no podían imaginar cómo sus vidas se entrelazarían en el futuro. Cada noche antes de dormir, Diego reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Sabía que la vida frente a él sería un camino largo y difícil, lleno de desafíos y decisiones complicadas, pero también sentía una esperanza silenciosa, una certeza de que a pesar de las dificultades, estaban construyendo algo importante juntos. La paciencia, la enseñanza y la protección no eran solo actos de supervivencia, eran los cimientos de un vínculo que crecía día a día. Ese segundo día terminó con la sensación de que aunque la vida era incierta, había esperanza y crecimiento en cada paso que daban. Las niñas, aunque todavía cautelosas, comenzaban a ver a Diego no solo como un extraño, sino como alguien en quien podían confiar. Y Diego, que había pasado tanto tiempo solo, comenzaba a sentir que su vida tenía un nuevo propósito, un motivo para levantarse cada mañana y enfrentar los desafíos que vendrían. La convivencia diaria estaba enseñando lecciones de paciencia, resiliencia y cuidado mutuo que ninguno de ellos había experimentado antes. Y aunque el camino era largo, cada día juntos hacía que valiera la pena. Con el paso de las semanas, la relación entre Diego y las 6 niñas apaches comenzó a cambiar de manera notable. Lo que al principio había sido pura desconfianza y miedo, poco a poco se transformaba en un vínculo lleno de curiosidad, respeto y cierta afectuosa dependencia. Cada día que pasaban juntos, Diego aprendía más sobre ellas. Y ellas aprendían más sobre él. No era un proceso rápido ni sencillo, pero cada pequeño avance era un triunfo significativo. Las niñas empezaron a mostrar rasgos de sus personalidades de manera más evidente. La mayor, que había asumido desde el principio un rol protector, comenzaba a cuidar a las demás con paciencia y firmeza. Se aseguraba de que todas comieran y descansaran lo suficiente. Y muchas veces ayudaba a Diego en pequeñas tareas como recoger leña o preparar el refugio. Otra niña era curiosa y exploradora, le encantaba seguir a Diego mientras montaba a caballo o recorría senderos, observando cada detalle del entorno. Había una tercera que era más sensible, muy observadora y reflexiva, que prefería quedarse cerca del fuego o escuchar las historias de Diego antes que
Lanzarse a la acción. Cada una complementaba al grupo y Diego pronto comprendió que su fortaleza no estaba solo en él, sino también en la manera en que las niñas se apoyaban entre sí. Diego también notaba cambios en sí mismo. La soledad que había marcado su vida durante tantos años comenzaba a desaparecer lentamente. Su corazón, acostumbrado a la rutina y al silencio, empezaba a llenarse de emociones que hacía tiempo no sentía: alegría, preocupación, ternura y una extraña sensación de esperanza. Todo esto se mezclaba con la responsabilidad que ahora tenía de proteger a las niñas, de asegurarse de que estuvieran seguras y aprendieran a confiar en él. Comprendió que rescatar a las niñas no solo las había salvado a ellas, sino que también lo estaba salvando a él de su propia soledad y rutina vacía. Durante el día, las actividades se volvieron más organizadas. Diego enseñaba a las niñas cómo orientarse en la naturaleza, cómo encontrar agua limpia y cómo recolectar alimentos sin dañar el entorno. Les mostraba cómo cuidar de los caballos, cómo montar correctamente y cómo moverse con sigilo para no asustar a los animales. Las niñas, aunque al principio torpes, aprendían rápido. Cada nuevo aprendizaje les daba confianza y orgullo, y Diego estaba sorprendido de lo rápido que podían adaptarse y aprender cuando se sentían seguras y apoyadas. También comenzaron a jugar juntas durante los descansos. Juegos simples como carreras cortas, buscar objetos o imitar movimientos de Diego se convirtieron en momentos importantes de conexión y diversión. Por primera vez en mucho tiempo, las niñas reían sin miedo y disfrutaban de la compañía de alguien que las cuidaba sin pedir nada a cambio. Esos momentos de alegría eran tan importantes como las lecciones de supervivencia. Para Diego, verlas sonreír era una recompensa mayor que cualquier otro logro en su vida solitaria. A medida que la confianza crecía, las niñas empezaron a compartir historias sobre su vida antes de encontrarse con él. Historias breves y fragmentadas, llenas de recuerdos de su familia, de su cultura y de momentos felices y tristes. Diego escuchaba con atención, sin juzgar, y ofrecía consuelo cuando era necesario. Cada historia le permitía entender mejor sus miedos, sus fortalezas y sus necesidades emocionales. Aprendió que para protegerlas no bastaba con mantenerlas a salvo físicamente, sino que también debía cuidar de su bienestar emocional y psicológico. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en los que la tensión surgía de manera inevitable. Las niñas discutían entre ellas por cosas pequeñas: quién debía cargar un saco de comida, quién podía dormir más cerca del fuego o quién podía decidir la dirección del camino. En esos momentos Diego intervenía con paciencia, enseñándoles a resolver conflictos y a tomar decisiones. Les mostraba cómo escuchar a los demás, cómo ceder cuando era necesario y cómo actuar con respeto. Cada discusión que lograban resolver era una lección sobre cooperación y confianza mutua. Y poco a poco las niñas aprendieron a depender unas de otras y a respetar la autoridad de Diego. Diego también enfrentaba sus propios desafíos internos. A veces se sentía agotado por la responsabilidad de cuidar a 6 niñas al mismo tiempo, pero nunca mostraba su cansancio delante de ellas. Sabía que necesitaban sentir seguridad, estabilidad y confianza en él. Por las noches, cuando se quedaba solo, reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado de manera tan radical en tan poco tiempo. Se sorprendía al darse cuenta de que había encontrado propósito y compañía en personas que ni siquiera conocía hacía unas semanas. Uno de los desafíos más grandes fue enseñarles a enfrentar sus miedos. Algunas niñas todavía se asustaban con ruidos fuertes, sombras o movimientos inesperados en la naturaleza. Diego, con paciencia, las acompañaba y les mostraba que podían superar sus temores. Les enseñaba a respirar profundamente, a observar antes de reaccionar y a confiar en sus propias habilidades. Cada pequeño éxito reforzaba su confianza y les daba la sensación de que podían enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mientras caminaban por los senderos, Diego también compartía historias de su propia vida. No hablaba de todo, pero sí contaba anécdotas de su infancia, de sus viajes y de lo que había aprendido sobre la vida y la naturaleza. Las niñas escuchaban fascinadas, a veces interrumpiéndolo con preguntas curiosas y otras veces simplemente absorbiendo sus palabras en silencio.
Estas historias no solo eran educativas, sino también un puente para construir cercanía y comprensión entre ellos. El grupo comenzó a formar rutinas diarias que les daban estabilidad. Cada mañana se levantaban con el sol, recolectaban agua y alimento, practicaban habilidades de supervivencia y luego descansaban o exploraban. Durante las tardes, a menudo realizaban juegos o pequeñas competencias que fomentaban la cooperación y la diversión. Al caer la noche se reunían alrededor del fuego compartiendo historias, cantos o simplemente escuchando los sonidos de la naturaleza. Esta estructura diaria daba a las niñas un sentido de seguridad y normalidad, algo que no habían tenido antes y que era esencial para su desarrollo emocional. Diego también observaba cómo las niñas comenzaban a formar lazos entre ellas. A pesar de las discusiones iniciales y la desconfianza, ahora se apoyaban mutuamente. La mayor cuidaba de las menores, la más curiosa enseñaba lo que aprendía y la más sensible ofrecía consuelo cuando alguien estaba triste. Cada niña tenía un papel importante dentro del grupo, y esto fortalecía no solo la confianza en Diego sino también la confianza entre ellas mismas. Diego comprendió que estaba formando algo parecido a una familia, donde cada miembro tenía su valor y su función. A medida que pasaban los días, también surgieron desafíos externos. Aunque vivían alejados de pueblos o ciudades, Diego debía estar atento a posibles peligros, animales salvajes, cambios en el clima o personas que podrían representar un riesgo para las niñas. Enseñaba a las niñas a identificar señales de peligro, a moverse con precaución y a mantenerse juntas. Esto no solo era una cuestión de supervivencia, sino también una manera de reforzar la confianza en sus propias habilidades y en la guía de Diego. Diego empezó a notar cambios profundos en su propia manera de ver la vida. La soledad que antes había considerado normal, ahora parecía vacía y triste comparada con la riqueza emocional que sentía al cuidar y enseñar a las niñas. Cada risa, cada gesto de cariño o cada pequeña victoria era una recompensa que no había experimentado en años. Comprendió que rescatar a esas niñas no solo había cambiado su rutina diaria, sino que estaba transformando su manera de relacionarse con el mundo y con las personas. Incluso en los momentos difíciles, cuando alguna niña lloraba por recuerdos dolorosos o se enojaba por no poder hacer algo, Diego mantenía la calma y ofrecía apoyo. Les mostraba que los errores no eran peligrosos, que podían aprender de ellos y que siempre había alguien dispuesto a ayudar. Esta paciencia constante comenzaba a dar frutos. Las niñas aprendían a confiar no solo en él, sino también en sí mismas y en sus propias capacidades. Con el tiempo los cambios fueron evidentes. Las niñas ya no caminaban con miedo o inseguridad. Ahora se movían con confianza, exploraban el entorno y participaban activamente en todas las tareas. Diego, por su parte, sentía un orgullo silencioso al ver cómo crecía su confianza y cómo comenzaban a asumir responsabilidades pequeñas pero importantes. Lo que había empezado como un acto de rescate se había convertido en un proceso mutuo de aprendizaje, cuidado y crecimiento. El vínculo entre ellos se fortalecía cada día más. La convivencia diaria, llena de desafíos y alegrías, les enseñaba a todos sobre la paciencia, la resiliencia y la importancia de confiar unos en otros. Para Diego, cada paso de este viaje le recordaba que la vida podía sorprenderlo con cambios inesperados y hermosos, y que a veces ayudar a otros también podía transformar profundamente a quien ayudaba. Ese periodo marcó un antes y un después en la vida de todos. Las niñas empezaban a sentirse parte de algo más grande que ellas mismas, y Diego comprendía que su misión había cambiado. De ser un simple protector a convertirse en guía, maestro y figura paterna. Juntos se enfrentaban cada día con valentía, aprendiendo que la vida, aunque llena de desafíos, podía ser rica en emociones, aprendizajes y vínculos que durarían para siempre. Con el paso del tiempo, la vida de Diego y las 6 niñas apaches comenzó a complicarse de maneras que él no había anticipado. Aunque su vínculo se había fortalecido y las niñas confiaban cada vez más en él, los desafíos externos empezaban a aparecer, recordándole que el mundo fuera del refugio natural era incierto. La tranquilidad de los días pasados se mezclaba ahora con la preocupación, y Diego debía tomar decisiones difíciles para proteger a las niñas y garantizar que su vida no volviera a ponerse en peligro. Todo comenzó con
Rumores que habían escuchado mientras exploraban los alrededores. Personas del pueblo cercano hablaban sobre un grupo de niños que habían desaparecido o sido encontrados solos en la naturaleza. Diego comprendió de inmediato que alguien podría estar buscándolas. No sabía si serían personas con buenas intenciones o si había quienes podrían causarles daño. Esta incertidumbre lo puso en alerta y decidió cambiar sus rutas habituales para evitar ser detectados. Sin embargo, las niñas, aunque más confiadas y valientes que antes, también comenzaban a sentir miedo ante la idea de que podrían ser separadas de él. A medida que el riesgo aumentaba, Diego debía equilibrar la protección física con la enseñanza emocional. Hablaba con las niñas sobre la importancia de mantenerse juntas, de no confiar en extraños y de escuchar siempre su guía. Les explicaba con palabras simples y ejemplos claros cómo actuar si se encontraban en peligro, cómo mantenerse calmadas y cómo usar sus habilidades recién aprendidas para protegerse. Aunque algunas veces lloraban o se sentían abrumadas, comprendían poco a poco que la preparación era necesaria y que él estaba allí para cuidarlas. Algunas niñas, especialmente las más mayores, mostraban señales de rebeldía o de frustración. No siempre querían seguir las indicaciones de Diego, querían explorar por su cuenta o tomar decisiones sin consultarlo. En esos momentos, Diego debía usar toda su paciencia y experiencia para guiarlas sin perder la calma. Les explicaba que la libertad también venía acompañada de responsabilidad. A veces, para hacer entender su punto, contaba historias de personas que habían actuado sin precaución y habían enfrentado consecuencias negativas. Estas historias, aunque simples, tenían un gran impacto y ayudaban a las niñas a reflexionar sobre sus actos. Diego también debía enfrentar sus propios miedos y dudas. La responsabilidad de cuidar a 6 niñas no era sencilla. Cada decisión que tomaba podía afectar su bienestar y el de ellas. A veces sentía cansancio extremo, frustración o incertidumbre, pero nunca lo demostraba frente a las niñas. Sabía que necesitaban un guía fuerte y seguro o alguien en quien confiar sin cuestionar. Por eso, incluso en sus momentos de duda, encontraba maneras de mantener la calma y transmitir seguridad. Su compromiso con ella se había vuelto absoluto. Mientras tanto, la vida cotidiana continuaba mezclando aprendizaje, juego y vigilancia. Diego seguía enseñándoles habilidades de supervivencia, cómo recolectar frutos, cómo identificar señales de animales, cómo construir refugios temporales y cómo montar a caballo de manera segura. Cada actividad era también una oportunidad para reforzar la confianza mutua. Las niñas estaban cada vez más independientes, pero también comprendían la importancia de estar juntas y seguir las indicaciones de su protector. Sin embargo, la atención no se limitaba solo al mundo exterior. Dentro del grupo surgían pequeñas rivalidades y celos. Algunas niñas se sentían desplazadas por la atención que Diego daba a otras. Estas emociones, aunque naturales, generaban conflictos que él debía resolver con cuidado. Les enseñaba a expresar sus sentimientos, a escuchar a los demás y a encontrar soluciones sin pelear. Poco a poco las niñas aprendieron a reconocer la importancia de la empatía y de apoyarse entre ellas, y esto fortalecía la unidad del grupo. En medio de estos desafíos, Diego también debía considerar su futuro. Sabía que no podía mantener a las niñas en la naturaleza para siempre. Eventualmente tendrían que enfrentarse al mundo exterior de alguna manera, y él debía prepararles un camino seguro. Esta idea lo hacía sentir una mezcla de preocupación y responsabilidad. No quería separarse de ellas, pero también comprendía que la vida fuera del refugio sería inevitable. Por eso comenzó a pensar en cómo enseñarles habilidades que les permitieran valerse por sí mismas y enfrentar desafíos futuros sin depender completamente de él. La llegada de visitantes inesperados intensificó la tensión. Un grupo de hombres que buscaban rutas de caza pasaron cerca del refugio natural sin darse cuenta de la presencia de las niñas. Diego tuvo que actuar rápido, ocultando a las niñas y asegurándose de que no hicieran ruido. La experiencia les enseñó a las niñas la importancia de la discreción, la observación y la obediencia en situaciones de peligro. Fue un recordatorio claro de que aunque estaban creciendo en confianza, el mundo seguía siendo impredecible y peligroso.
Durante las noches, alrededor del fuego, Diego hablaba con las niñas sobre sus emociones y miedos. Les enseñaba a reconocer lo que sentían, a expresarlo y a apoyarse unas a otras. Les explicaba que tener miedo no era malo, sino que podía convertirse en una herramienta para mantenerse alertas y tomar decisiones seguras. Las niñas comenzaron a confiar más en sus propios instintos y habilidades, y esto fortalecía no solo su seguridad, sino también la relación con Diego. A medida que pasaban los días, también se hacía evidente que el vínculo emocional con Diego crecía en intensidad. Las niñas lo veían no solo como protector, sino como alguien que les ofrecía guía, comprensión y afecto. Su presencia constante les daba seguridad, y cada gesto amable, cada palabra de aliento, reforzaba la confianza que habían comenzado a sentir semanas antes. Para Diego, el cariño que comenzaba a surgir entre ellos era una experiencia nueva y transformadora. La convivencia también traía momentos de reflexión. Diego comenzaba a entender que rescatar a las niñas no solo había cambiado sus vidas, sino también la suya. Su rutina diaria, antes marcada por la soledad y la indiferencia, ahora estaba llena de propósito, emoción y responsabilidad. Cada desafío, cada alegría y cada conflicto eran oportunidades para aprender, crecer y fortalecer los lazos que los unían. Comprendió que la vida podía sorprender de maneras inesperadas y que las personas que entran en nuestra vida a veces lo hacen para cambiarla de forma profunda y duradera. Sin embargo, la sensación de peligro siempre estaba presente. Diego sabía que debía estar preparado para cualquier eventualidad. Enseñaba a las niñas cómo identificar señales de personas que podrían representar una amenaza, cómo reaccionar ante ruidos inesperados y cómo moverse de manera segura en el entorno natural. Les explicaba que la prudencia no significaba miedo, sino inteligencia y cuidado. Estas lecciones, aunque simples, eran esenciales para mantenerlas a salvo y prepararlas para los desafíos futuros. Con el tiempo, la unidad del grupo se consolidó. Las niñas habían aprendido a confiar unas en otras y en Diego. Cada una entendía su papel dentro del grupo y cómo sus acciones podían afectar a los demás. La cooperación se convirtió en un hábito y la comunicación mejoró notablemente. Lo que había comenzado como una convivencia llena de miedo y desconfianza se transformó en un equipo sólido que enfrentaba juntos los retos del día a día. A pesar de los conflictos y las preocupaciones externas, también surgieron momentos de alegría y descubrimiento. Las niñas empezaron a explorar su entorno con más confianza, a aprender nuevas habilidades y a disfrutar de la compañía mutua y de Diego. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado con risas, abrazos y palabras de aliento. Estos momentos ayudaban a equilibrar la tensión de los desafíos, mostrando que incluso en circunstancias difíciles era posible encontrar alegría y esperanza. Diego también se dio cuenta de que las niñas habían comenzado a enseñarle a él de maneras inesperadas. Su curiosidad, su valentía y su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones le recordaban la importancia de la paciencia, la flexibilidad y la empatía. Aprendió que protegerlas no significaba solo darles seguridad, sino también aprender de ellas y crecer junto a ellas. Este intercambio mutuo fortalecía el vínculo y hacía que cada día juntos fuera significativo. La vida diaria estaba llena de pequeños aprendizajes. Cada día traía un nuevo desafío: encontrar agua, recolectar alimentos, construir refugios, cuidar a los caballos o enfrentarse a cambios en el clima. Cada uno de estos desafíos se convirtió en una oportunidad para enseñar habilidades prácticas y valores importantes como la cooperación, la resiliencia y la perseverancia. Las niñas aprendían rápidamente y con cada lección se volvían más fuertes y seguras de sí mismas. En medio de todas estas experiencias, Diego reflexionaba sobre su propia vida. Comprendía que su destino había cambiado por completo desde el momento en que decidió rescatar a las 6 niñas apaches. Lo que había comenzado como un acto de compasión se había convertido en una misión de vida llena de desafíos, aprendizajes y vínculos emocionales que nunca habría imaginado. Sentía gratitud por la oportunidad de formar parte de sus vidas y de guiarlas en un mundo que podía ser incierto y peligroso. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses,
Diego se daba cuenta de que las decisiones difíciles continuarían. Habría momentos en los que tendría que enfrentar peligros externos, protegerlas de amenazas y tomar decisiones complejas sobre su futuro. Sin embargo, también comprendía que cada desafío era una oportunidad para fortalecer la unidad del grupo y enseñarles lecciones de vida valiosas. Estaba preparado para enfrentar lo que viniera, confiando en que juntos podrían superar cualquier obstáculo. En conclusión, ¿qué periodo de la historia marca un punto crítico en la vida de Diego y de las 6 niñas? La confianza, la cooperación y el afecto mutuo se consolidan, mientras los desafíos externos y los conflictos internos ponen a prueba su vínculo. A través de la paciencia, la enseñanza y la protección constante, Diego y las niñas comienzan a comprender la importancia de apoyarse mutuamente, enfrentar los desafíos juntos y aprender a confiar en sí mismos y en los demás. La experiencia transforma a todos, preparándolos para los retos que aún están por venir y mostrando que la vida, aunque incierta y peligrosa, también puede ofrecer esperanza, alegría y crecimiento. Diego había recorrido un largo camino junto a las 6 niñas apaches, y ahora empezaba a comprender que su vida había cambiado de manera definitiva. Lo que había comenzado como un simple acto de compasión, rescatando a 6 niñas en peligro, se había convertido en una misión de amor, enseñanza y crecimiento mutuo. Cada desafío que habían enfrentado, cada lágrima, cada risa y cada pequeña victoria había tejido un vínculo profundo que ninguno de ellos podía romper. A medida que avanzaban hacia un futuro incierto, Diego se dio cuenta de que su papel no era solo protector, sino también guía y maestro. Había enseñado a las niñas a sobrevivir en la naturaleza, a cuidar de los animales, a orientarse y a enfrentar peligros. Pero también les había enseñado valores que no se aprendían con armas o herramientas: la paciencia, la cooperación, la empatía y la confianza en sí mismas. Cada una de las niñas había aprendido a asumir responsabilidades y a comprender que su seguridad dependía tanto de ellas como de él. Sin embargo, los desafíos no habían desaparecido. La vida en la naturaleza seguía siendo impredecible. Cambios en el clima, animales salvajes y la posibilidad de encontrarse con personas desconocidas que podían causarles daño eran constantes recordatorios de que debían estar atentos. Diego enseñaba a las niñas a no temer, sino a observar y reaccionar con cuidado. Cada situación de peligro se convertía en una lección, y las niñas aprendían a enfrentarla juntas, apoyándose unas en otras y en él. Al mismo tiempo, Diego enfrentaba su propia transformación interna. Había pasado años viviendo solo, confiando únicamente en su instinto y en su experiencia, pero al cuidar de las niñas había aprendido a abrir su corazón, a expresar cariño y preocupación y a valorar la conexión humana de una manera que nunca había hecho antes. Cada sonrisa, cada palabra de gratitud y cada gesto de confianza de las niñas le daba una sensación de plenitud que nunca había sentido en la soledad de las tierras abiertas. Comprendió que rescatarlas no solo las había salvado a ellas, sino también a él mismo de la rutina vacía y de la soledad que había marcado su vida. La convivencia diaria estaba llena de momentos de alegría y descubrimiento. Las niñas habían aprendido a cuidar a los caballos, a montar con confianza, a recolectar frutas y plantas y a construir refugios temporales. Pero también habían aprendido a reír, a compartir juegos y aventuras y a disfrutar de pequeños placeres que antes les habían sido negados. Cada día juntos era una oportunidad para crecer, para aprender y para fortalecer el vínculo que los unía. Incluso los momentos difíciles, como discusiones o miedos repentinos, se convertían en oportunidades para aprender sobre cooperación, resiliencia y comprensión mutua. Diego también comenzó a pensar en el futuro de las niñas de manera más profunda. Sabía que no podía mantenerlas en la naturaleza para siempre y que eventualmente tendrían que enfrentarse al mundo exterior. Pero también comprendía que estaban mejor preparadas ahora que nunca. Cada lección que les había enseñado, cada habilidad que habían aprendido y cada valor que habían incorporado las haría fuertes y capaces de enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Esta realización le daba esperanza y reforzaba su determinación de protegerlas hasta el final. A medida que el tiempo pasaba, los lazos entre ellos se hicieron inquebrantables.
Las niñas lo veían como una figura paternal, alguien que las protegía, guiaba y comprendía. Y Diego a su vez veía en ellas no solo responsabilidad, sino una familia que lo hacía sentir completo y necesario. La rutina diaria de enseñanzas, cuidado y convivencia había transformado su mundo, y cada uno de ellos había encontrado un lugar en la vida del otro que antes parecía imposible. No obstante, la vida continuaba presentando desafíos. Un día, mientras exploraban un sendero cercano, se toparon con un grupo de hombres que parecían buscar algo o a alguien. Diego reaccionó de inmediato, guiando a las niñas hacia un escondite seguro y explicándoles con calma cómo moverse sin ser vistos. Las niñas recordaron todo lo que habían aprendido, cómo mantenerse quietas, cómo observar sin ser detectadas y cómo confiar en su guía. La situación, aunque peligrosa, se resolvió sin problemas, pero les recordó que el mundo fuera de su refugio todavía podía ser incierto y a veces amenazante. Esa experiencia fortaleció aún más la confianza de las niñas en Diego. Comprendieron que él no solo las cuidaba, sino que también las preparaba para enfrentar la vida con valentía y sabiduría. Aprendieron que confiar en alguien no significaba depender completamente de esa persona, sino aprender a trabajar juntos y a apoyarse mutuamente para superar cualquier obstáculo. Para Diego, ver a las niñas actuar con seguridad y determinación era una recompensa mayor que cualquier logro que hubiera experimentado solo en su vida solitaria. Con el tiempo, el grupo también comenzó a establecer pequeños rituales y tradiciones que fortalecían su unión. Cada noche, después de preparar la cena y asegurarse de que todos los caballos estaban a salvo, se reunían alrededor del fuego para compartir historias, canciones o simplemente observar las estrellas. Estos momentos de calma y reflexión les permitían conectarse emocionalmente, expresar gratitud y compartir experiencias. Las niñas comenzaron a esperar estas reuniones, y Diego también las valoraba porque eran la oportunidad de fortalecer la confianza y el cariño que los unía. Diego también comenzó a reflexionar sobre su propio crecimiento. Había aprendido a ser más paciente, a escuchar sin juzgar, a enseñar con empatía y a valorar la vida desde una perspectiva más profunda. Su encuentro con las 6 niñas había transformado no solo su rutina diaria, sino también su manera de ver el mundo y su relación con las personas. Comprendió que la vida podía cambiar de manera inesperada, y que los vínculos más significativos podían surgir en los momentos más improbables. Mientras tanto, las niñas continuaban desarrollándose y creciendo en confianza. La mayor asumía un liderazgo natural, cuidando de las demás y ofreciendo apoyo cuando era necesario. Las más pequeñas aprendían rápidamente, imitando las habilidades y comportamientos de Diego y mostrando una sorprendente capacidad de adaptación. Cada día se convertía en una oportunidad para reforzar sus habilidades, su autoestima y su capacidad de tomar decisiones. Juntas comenzaban a comprender que podían enfrentar cualquier desafío siempre que trabajaran como un equipo. Los días continuaban mezclando aprendizaje, aventura y momentos de tranquilidad. Las niñas exploraban su entorno, recolectaban alimentos, cuidaban a los caballos y practicaban habilidades de supervivencia, mientras Diego supervisaba y guiaba con cuidado. Cada pequeña actividad era una lección valiosa sobre cooperación, responsabilidad y respeto por la naturaleza. Incluso los errores se convertían en oportunidades de aprendizaje, enseñándoles a adaptarse y a mejorar continuamente. Con el tiempo, Diego también comenzó a enseñarles sobre valores humanos más profundos. Les hablaba sobre la importancia de la honestidad, la generosidad, la empatía y la compasión. Les enseñaba que la verdadera fortaleza no solo venía de sobrevivir físicamente, sino también de cuidar a los demás, comprender sus sentimientos y ayudar cuando era necesario. Las niñas absorbían estas lecciones con asombro y gratitud, comprendiendo que su vínculo con Diego iba más allá de la protección física. Era un vínculo basado en confianza, respeto y cariño. A medida que la historia avanzaba, la relación entre Diego y las niñas alcanzó un punto de madurez. Ellas ya no eran simplemente niñas dependientes. Habían aprendido a valerse por sí mismas, a tomar decisiones inteligentes y a enfrentar desafíos con valentía. Diego había logrado transmitirles no solo habilidades
de supervivencia, sino también valores y enseñanzas de vida que permanecerían con ellas para siempre. Por su parte, él había encontrado un propósito y una familia que lo llenaban de satisfacción y orgullo. Finalmente llegó un momento en que Diego comprendió que su misión había cumplido un ciclo importante. Las niñas estaban seguras, fuertes y capaces de enfrentar el mundo exterior. Su vínculo estaba consolidado y la confianza mutua había alcanzado un nivel profundo y duradero. Aunque el futuro aún era incierto, todos estaban preparados para enfrentar lo que viniera. Sabiendo que habían superado juntos numerosos desafíos y que su unión los hacía más fuertes. Diego entendió entonces que rescatar a las 6 niñas apaches había cambiado su vida de manera irreversible. Lo que al principio parecía un acto de ayuda momentánea se había convertido en la base de una familia improvisada, en un vínculo que unía corazones y enseñanzas. Las niñas, por su parte, habían encontrado en él a alguien en quien confiar, un protector, maestro y guía que los acompañaría siempre. La experiencia transformadora les había enseñado que la vida podía ser dura, pero que la solidaridad, la paciencia y el cariño podían superar cualquier obstáculo. Así, Diego y las 6 niñas continuaron su camino, conscientes de que la vida aún les presentaría desafíos, pero seguros de que juntos podrían enfrentarlos. Habían aprendido que la confianza, la cooperación y el amor podían surgir incluso en los lugares más inesperados, y que las decisiones valientes podían cambiar destinos para siempre. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ellos la aprovecharían con coraje, sabiduría y un vínculo que nadie podría romper. Ese último tramo de la historia refleja cómo un acto de compasión puede transformar vidas de manera profunda. Diego no solo salvó a 6 niñas, sino que también permitió que todos ellos crecieran, aprendieran y descubrieran el significado de la familia, la confianza y la esperanza. Su vida, que antes parecía solitaria y limitada, se llenó de propósito, amor y enseñanzas compartidas. Demostrando que la verdadera fuerza no está solo en la supervivencia, sino en la capacidad de cuidar y transformar la vida de quienes nos rodean.